René Delgado, ¿cómo está René? Bien, como te decía Pascal, afortunado con la entrevista que le hiciste al ombudsman Luis Raúl González Pérez, porque justamente el comentario que anoche pensaba formular es en torno a los foros para la pacificación y la reconciliación. Y resulta inquietante no solo por las condiciones de inseguridad que hay y que va a recibir el próximo gobierno, una ruina, considero que es la seguridad pública, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, sino también inquieto tanto por la resistencia naturalmente provocada por el dolor que está generando justamente la propuesta de perdonar sin olvidar a quienes hayan incurrido en actos delictivos. A mí me parece comprensible que las víctimas directas o indirectas de la violencia criminal digan no al perdón, pero resulta, digo, inquietante porque sin el apoyo de la sociedad será muy complicado darle un giro a la estrategia seguida durante los últimos, casi diría, 18 años, Pascal, en materia de seguridad pública. Y entonces, nada más de imaginar que sigamos haciendo lo mismo, naturalmente vamos a tener el mismo resultado, que es verdaderamente convertir al país en un cementerio. En ese sentido, me parece que sin ese apoyo, sin el acuerdo, sin el compromiso social de la sociedad de ensayar un derrotero distinto para alcanzar la paz y la reconciliación, va a ser imposible articular la política multifactorial que con ese propósito presuntamente se quiere desarrollar durante el próximo sexenio. Ahí me parece que tanto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como el secretario, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y no es el caso de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me parece que no han explicado debidamente el alcance y el horizonte de lo que sería esa suerte de amnistía. Olga Sánchez sí lo ha hecho, pero se da por sentado que se perdonaría a no importa qué talla de criminales, cuando que es claro que no comprendería a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad, a quienes hubieran cometido homicidio, a quienes hubieran cometido tortura o secuestro. Sí. No se trata de liberar a estas personas. Me ibas a decir Te iba algo. a decir que estoy de acuerdo contigo en que se ha explicado de esa manera, que sería como para, digamos, personas que se han visto orilladas a sembrar Son varios, drogas, ¿no? Pero a mí me confundió el que en el primer foro de pacificación se hablara del perdón en un contexto completamente distinto, donde había víctimas de deudos de personas asesinadas y personas que estaban buscando a sus familiares. Es decir, como que el contexto, porque yo entiendo que el perdón está de alguna manera ligado con la amnistía. Y al plantear el perdón en ese escenario, quizá la confusión, quizá esto ayudó a crear esa Sí, confusión. sí, No sé si estás de acuerdo. completamente de acuerdo. Sí. Es decir, porque digo, si a alguien que le desaparecieron al hijo, a la hermana, al padre, a la madre, le dicen, oye, pues ya olvídalo, o no lo olvides, pero perdona, y ni siquiera sé quién fue, que es lo que tú le preguntabas al ombudsman Luis Raúl González, desde luego que genera resistencia. Pero cuando uno considera a los otros delincuentes Sí. que han sido tales porque o bien fueron reclutados por Sí, el crimen, por la fuerza, muchas veces. o bien que por necesidad siembran marihuana Sí. o amapola, o que por condiciones sociales, sin incluso darse cuenta, se vuelven halcones. Lo veo mucho en el caso a veces de quienes cuidan coches. Sí. Si te doy unos centavos más seguros Sí. y me dices cuántas veces pasa por aquí X o Y vehículo, bueno, eso es un halcón. Entonces, esa es la parte que hay que descargar de las prisiones donde hay que perdonar para a su vez darles, y esa es la otra parte de la política,
o darles empleo, o darles educación, darles las condiciones que no han tenido en su propia vida y en ese sentido realmente focalizar sobre aquellos que sí son los profesionales del crimen. Claro. Porque a esos creo que no hay por qué incluirlos en este perdón sin olvido. De ahí que el carácter poliédrico de la política, es decir, está por un lado la parte de la amnistía, está la parte de dar trabajo y empleo, como mencionaba, está la parte de legalizar algunas de las drogas, habría que discutir cuáles, y habría para abatir el mercado negro, y al abatir el mercado negro de las drogas, abatir la violencia que provoca el control de territorios o de mercados, y desde luego desarrollar la inteligencia financiera para atacar no solo en el campo físico, geográfico, al crimen, sino también en el campo de las finanzas, que es donde naturalmente les duele, y desde luego golpear, perseguir y castigar a quienes estando ahora en esas condiciones insistieran en hacer de la violación de la ley su conducta. Ahí es donde de pronto creo que sí tendrían que ser mucho más claros y explícitos las partes del conjunto de esa política para encontrar otro derrotero. Anoche yo pensaba, si con la óptica con la que se está viendo esta amnistía, si hubieran visto las otras, el conflicto, los presos políticos del 68, los que fueron perseguidos por haber impulsado la guerrilla urbana a raíz del movimiento del 68, desde luego quienes se habrían levantado en armas en el sureste del país en el 2000, e incluso el año pasado se aprobó otra amnistía por parte de la Asamblea para aquellos que habrían participado en los enfrentamientos del día 1 de diciembre de 2002. De 2002, en efecto. Eso, es decir, visto con una óptica radical, pues es gente que habría incurrido en delitos de sedición, de motín, de rebelión, e incluso generando víctimas. Pero fue parte de lo que nos permitió transitar hacia la reforma política que impulsó López Portillo junto con Reyes Heroles. Y en esa medida logramos configurar un régimen político distinto, incorporando a quienes estaban fuera de la ley. Los comunistas, los anarquistas, ellos estaban fuera de la ley, eran clandestinos, decíamos. Y bueno, y amnistías desde luego también se han llevado a cabo Sudáfrica, Colombia, y el punto es tratar de encontrar la fórmula que nos permita retomar la paz y la seguridad que perdimos, pues desde, yo pongo por medida la creación o la rehabilitación de la Policía Federal, que llevó a cabo en el 98 el exsecretario de Gobernación Francisco Labastida. 18 años, Pascal. 250,000 de muertos. Más de 30,000, digo 250,000 en números redondos, más de 30,000 desaparecidos. No puede ser esa la violencia, la forma de relacionarnos. Yo retomo lo que dijiste al principio. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, pues el resultado va a ser el mismo. Y también agregaría, y si seguimos dejando de hacer cosas que tendríamos que estar haciendo, así es, va a ser el mismo resultado. Querido René, como siempre te agradezco mucho. Soy yo quien te agradece. Gracias, René Delgado. Lo puede usted escuchar en este espacio para Fortuna Nuestra, martes y jueves, aquí en la primera emisión de Imagen Informativa.